¿Vos no tenés claro que es el obstáculo para la unión del peronismo, Cristina? No, es la que más mide, al contrario. Eso es distinto. No, sí, no es sí, mide. No es distinto. Vamos a formar la selección. ¿Quién es el equipo que tiene los mejores jugadores? Formamos la selección con el equipo que tiene los mejores jugadores. Es la base. Cristina es la que más mide. Ella personalmente. Ella es la que más mide. Ella es la creíble. La número uno. Cristina no hay otra. Te lo dicen hasta los que la quieren ver muerta. Viste que ahora salen todos los periodistas que alguna vez fomentaron la grieta, salen a decir, ¿y cómo estamos peleados los argentinos? ¿Qué nos pasa a los argentinos? Uy, cuidado. La grieta está. Ahora, ¿cómo empezamos a construir con gente valiosa de todos lados una Argentina superadora, una Argentina mejor? Por suerte, a esa grieta la empezó a cerrar el mismo presidente Macri. En algún momento me parece que vamos a tener que salir de esta grieta inmunda. Deberíamos indagar, preguntarnos qué nos queremos como sociedad. Anda a cagar. Después de que te envenenaste a la gente, no hay mejor manejador de la urgencia que el peronismo. Yo a lo que pasa ahora no tengo cómo correrte. 32% de pobreza, 1 de cada 2 pibes menor de 14 años pobre, la deuda que se contrajo, la inflación que está imparable, la pérdida de la fuente de trabajo. Pero si Feynman y Majul parecen... Navarro parece moderado del lado de estos tipos. Eso es lo que más me llama la atención. ¿Cómo se están dando vuelta todo? Es impresionante. No darte vuelta, porque esto no es un contrato de adhesión, ¿eh? Pero, no es perfecto. Dios existe, Dios no existe. Pero, a ver, a mí no va a decir que no sabía. A mí no van a decir que lo sabían, que periodistas que saben, que hace mucho que están, que transcurrieron tanto... Y ahora te diste cuenta de que Macri no funciona. Digo, ¿por qué te das cuenta? ¿Para qué estudiaste si te das cuenta ahora? Vos no podés saber, digamos, ¿vos te imaginaste que iban a poder no manejar la economía como pasó? ¿Pero cómo no? Te felicito, yo no, la verdad que... Ay, Novarecio. ¿Y sí? Macri me defraudó. La verdad que yo no sabía que iba a ser así. Se espera de que los tipos que son... de alguna manera conspicuo, que tiene más información, lleguen más rápido a ese tipo de conclusiones. Vos sabés que yo creo que la jefa de la campaña de Macri fue Cristina. O sea, yo creo que de la misma manera que los jefes de campaña fueron los periodistas. No, yo creo que no se tiene que hacer la CONADEP del periodismo. Qué complicado que es cuando los periodistas apelamos a la ignorancia para tratar de justificarnos en algunas cosas. Todo, no estoy hablando de un caso específico ni nada. Todo, absolutamente todo. Decir y apelar a la ignorancia de cómo creemos que fuimos estafados me parece que es muy complicado porque ahí hay una falta de pericia, porque evidentemente nos pueden decir que, bueno, hay una mala praxis. ¿Por qué lo digo esto? Porque es probable que muchos argentinos todavía no sepan qué fue el Plan Cóndor, cómo se implementó, quién lo bancó el Plan Cóndor, por qué se hizo en la Argentina, cómo se instauró el neoliberalismo. Es probable que muchos argentinos no lo sepan o no lo hayan estudiado o, bueno, sí, lo ignoren. Pero un periodista me parece que debería saberlo. Debería saber que el Plan Cóndor fue la primera vez que se implementaba el neoliberalismo en la Argentina y que los militares no terminaron bien con su política económica, tampoco cuando lo implementó Carlos Menem, mucho menos cuando lo implementó De la Rúa. Es decir, hay un neoliberalismo que destruye la sociedad y es que es lo que estamos viendo hoy. Y nadie puede decir que no sabía o aducir ignorancia respecto a lo que iba a hacer Mauricio Macri. De hecho, Mauricio Macri lo que prometía era exactamente lo contrario porque, como dijo Menem en algún momento, si hacía la verdad en campaña no lo votaba nadie. Digo, es muy difícil para un periodista decir esto y también ya el periodismo no puede refugiarse en que en la década kirchnerista hubo corrupción, porque de hecho la hubo, pero saben que ahora también. Entonces ahora no podemos decir que ignoramos lo que está pasando hoy. Y la verdadera fuente de corrupción que es Cambiemos por todos lados, y los amigos del poder, y las formas en que le han sacado la plata a los más pobres y a toda la sociedad para dársela a los amigos de Macri. Estamos complicados, pero todos estamos complicados. Y esto lo tenemos que entender también los periodistas. Bueno, tenemos una mesa realmente impresionante. Hoy realmente está colmada esta mesa. Los saludo a todos en general. Primero voy a saludar a mi compañero Tuni Colman y a Pablo Cano, que son parte del staff. Les pido mil disculpas, pero empiezo. ¿Cómo anda, Tuni? ¿Cómo va, Tomás? ¿Bien? ¿Cómo va? Perfecto. La verdad que te escuchaba. Era esperable cosas de Mauricio Macri. Igual a mí me sorprende, o me sorprendió, por decírtelo de alguna manera, que ayer me llegara una cuenta de luz de
3.800 pesos de este mes, Sí. más 3.800 pesos del mes que viene. ¿Qué tenés, O una sea, silla eléctrica en tu pasé, no, para nada, para nada. Pasé a pagar 7.600 pesos y yo había renunciado al subsidio y pagaba 1.000. O sea, habiendo renunciado, si no hubiera renunciado al subsidio, hubiera pasado de 300 pesos a 7.000. Sí. Entonces, sí hay una parte que me sorprendió de esto y es que jugara tan a favor de empresas amigas. ¿Vos sabías, Pablo, que esto se venía? ¿Lo intuía, digo, como asesor y analista político? Era muy difícil no pensar que esto iba a ser así. Como también es difícil pensar que aquellos tipos que están al frente de un micrófono en un medio grande, no se imaginaban lo que iba a pasar. La verdad que me parece que es una forma poco elegante de sacarse de encima la cantidad de responsabilidad que tienen por haber comunicado a un gobierno que, como dice Tuni recién, lo que ha hecho es aumentar tarifas, aumentar alimentos, aumentar remedios, subir desempleo, subir inflación, subir dólar. ¿Cómo anda, Mariano? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas noches. Usted también es parte del equipo, digamos. ¿Por qué algunos periodistas nos hacemos los giles respecto a algunas cosas que sabíamos que tenían que pasar? Digo, vos como economista, ¿sabías que Mauricio Macri iba a aplicar estas políticas o no te lo imaginabas? No, yo me lo imaginaba. Se fue dando todo tal cual casi la mayoría de los economistas heterodoxos pensábamos. Lo que sí ocurrió fue que el periodo de crisis llegó mucho más rápido de lo que la mayoría pensábamos. Sí, se aceleró notablemente. Eso, bueno, el efecto de la sequía indudablemente jugó. También un escenario internacional menos favorable para la Argentina. Pero realmente las políticas económicas fueron desastrosas. Vos pensás que nunca en la economía argentina ingresó tanto dinero por endeudamiento. 150.000 millones de dólares en los primeros 3 años. Entonces, esos 150.000 millones de dólares, haberlos usado tan mal exclusivamente para la fuga de capitales sin haber pensado una estrategia de mediano plazo para conservarse en el poder, realmente es lamentable. Los radicales, Mariano, le están pidiendo, y acá también, por favor, intervención ahí, Pablo, que vos sos analista político y sabés lo que está pasando en Córdoba. En Córdoba, por ejemplo, Mario Negri dijo que iba a bajar la energía eléctrica un 25%. Mario Negri, ¿no? Digo, estas son las propuestas de campaña de Cambiemos, ¿sí? Pero digo, al margen de esto, primero, la pregunta es para vos. ¿Así se llega bien a la campaña? Digo, después van a poder hacer campaña, porque alguna gente en Cambiemos dice que no pueden salir a la calle a timbrear. Y la pregunta para vos, Mariano, es si llegan con la política implementada o cómo podrían llegar con alguna ayuda, que no sé dónde podría salir. Recordemos que Mario Negri, dentro de la Alianza Cambiemos, está fuertemente vinculado con Elisa Carrió, quien dijo que el dólar iba a estar a 23, ¿te acordás? Así que el dólar a 23 y bajar las tarifas de Mario Negri van más una expresión de deseo que con una realidad, y una expresión de deseo para tratar de torcer lo que está pasando, que es los números no le dan en Córdoba ni en el país. Difícilmente uno vea esta alianza de gobierno como está hoy el mismo día que haya que poner las candidaturas. Yo te diría casi con seguridad que el 22 de junio la alianza de gobierno va a ser distinta. Mariano, el waiver, el pedido de perdón, ¿por qué lo presenta Argentina? El gobierno dice que fue por un cambio de fecha que se postergó para la reunión del Fondo Monetario Internacional, que estaba prevista para el 26 de marzo, fue ahora para el 1 de abril. Entonces, en ese sentido, le faltaban datos relacionados al superávit fiscal o al resultado fiscal. Realmente no está muy claro si realmente fue eso o fue otra cosa, pero me parece que lo más importante acá, el waiver se lo van a dar, no hay duda de eso, sí. Está alineado perfectamente políticamente el Fondo Monetario Internacional en favor del gobierno nacional, eso no hay dudas. A mí lo que me parece más importante para pensar si el gobierno llega o no llega a octubre es el escenario internacional. Claro. Si llega a complicarse, llega a haber de vuelta una devaluación fuerte en otro país como puede ser en Turquía, o alguna crisis en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, o en Europa llega a haber algún problema, eso va a generar una estampida en la economía argentina, salida de grandes capitales financieros internacionales que están apostando a las tasas altísimas que no se consiguen en ningún lugar del mundo, acá en la Argentina, y eso va a provocar
otra brusca suba del dólar. Bien. Entonces, me parece que hay que ver mucho lo que está pasando en el panorama internacional para saber si llegan o no a octubre. En un ratito vas a ver cómo una fiscal federal te dice que están metiendo presos a personas que roban una tira de asado. Gente que está robando salchichas está presa hoy. Vamos a hablar de ese tema porque se ha duplicado el nivel de gente detenida en este sentido. Pero también en un ratito vamos a ver cómo la ciencia se cae a pedazos. Pero ahora vamos a hablar del caso de Alessio. Tony Coleman tiene mucha información. Primero presento a nuestros entrevistados, a quienes nos acompañan hoy. Primero empezamos por Luis Arias. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Vamos a hablar de Gracias. justicia y espionaje, ¿no? Bueno, Hay que jugarse en esta, ¿eh? sí, claro. Este es el momento, digo. Lo que ha pasado ahora, lo que ha estallado ahora, me parece que hay que aprovechar para tirar sobre la carne en el asador y decir la verdad de lo que ha pasado entre la justicia y bueno, y estos tipos, ¿no? Y mostrar a la sociedad lo que realmente sucede dentro del Poder Judicial, que siempre fue un espacio oscuro, y donde ahora empiezan a aparecer vínculos de todo tipo con esta, digamos, red de espionaje paraestatal que, digamos, contraviene todo tipo de normas jurídicas. Mena, ¿cómo anda? Buenas noches. ¿Cómo estás, Tomás? Buenas ¿Cuál era noches. su rol en la AFI? Yo fui subdirector general, primero subsecretario de Inteligencia y con la reforma que produjo la expresidenta de la Nación en el año 2015 pasé a ser subdirector general de la agencia. Dos cosas, por lo que acaba de decir Luis Sí. Arias, por un tipo muy jugado y a quien admiro obviamente. Como juez te está diciendo que la justicia era oscura y ayer Tailade lo dijo acá también. Dijo, me parecía que era más oscura la justicia que la propia AFI cuando me tuve que desempeñar. Bueno, uno de los problemas que justamente se detectaron y por los cuales hicimos la reforma es efectivamente ese. Yo previo a estar en la Agencia Federal de Inteligencia estuve 11 años en el Ministerio de Justicia, así que conozco de ambos ámbitos. No es fácil quitar el pus de ese organismo. Yo rescato la reforma del año 2015 que encaró la expresidenta porque fue con el cuchillo intentando llegar al hueso, ¿no? Esa reforma atendía a 3 aspectos principales que hoy, si querés lo desarrollamos en un ratito, son el fundamento de los problemas que estamos viviendo con lo que se ve en esta causa. Les pido por favor que presten atención a lo que va a presentar Tony Coleman porque fue la declaración de Cifuentes y a partir de eso Tony ha buscado un archivo importante de televisión. Esto tiene que ver con las extorsiones que se hacían desde la televisión a la gente que era víctima de Alessio, ¿no, Tony? Efectivamente. Bueno, para que ustedes se sitúen, Mario Cifuentes era o es un empresario del sur, un empresario de servicios petroleros, construían caminos para las petroleras, instalaciones, cosas para los bomberos, llegó a tener más de 2.000 empleados. Y con la llegada de este gobierno empiezan a cancelarle contratos, YPF le cancela contratos y lo pone en crisis. Y entonces aparecen presiones para que venda la empresa, para que entregue la empresa. Venda es un decir, ¿no? Que la regale. Empieza la FIP a embargarlo, empiezan a lloverle cosas por todos lados y aparece la banda de D'Alessio también. Entonces, en el medio de eso, lo citan, ya les hemos mostrado acá cómo lo pasean por la ciudad en una especie de camioneta con sirena. Cherokee era, ¿no? Una Cherokee que él decía que era de la Embajada de Estados Unidos. que había Sí, sido. era mentira, Era mentira, claro. pero sí tenía y andaba por la sirena y andaba por la ciudad. Con impunidad total. Y le mostraban, entraste tal día al país, saliste tal día, tu hijo tal cosa, tu mujer sale a las 7 de la mañana, ¿y cómo vas a tomar esto de que te le pongan 5 kilos de cocaína a tu hijo en el auto que es tal? Es decir, lo empezaron a hostigar y hostigar, y le ponían delante el contrato de que venda a una persona cercana a un ministro. En ese marco, él decía que no, que no, que no, que no. ¿Lo podemos decir? Lo digo. La No, persona cerca... ¿No? Yo no lo digo, porque a mí no me consta todavía. Pero figura, ¿eh? ¿Qué? Figura eso en la declaración. No figura. ¿No? Figura bajo secreto, Bien. en un sobre aparte. Bien. Pero es un familiar de un integrante del gabinete. Un altísimo integrante. Exactamente. Ujú. Bueno, en ese marco, el 4 de abril del año pasado, poné la plata, D'Alessio le dice, bueno, mira esta noche Animales Sueltos. Y ahí te vas Un segundo, Tuni, por favor. Vemos la declaración, ¿la podemos ver? La vamos a leer. Esta es la declaración de Cifuentes. Ah, bueno, perfecto. Dice, el 4 de abril me llamó por teléfono desde un número desconocido y me dijo, mira, esta noche el programa Animales Sueltos. Esto se lo dijo D'Alessio
a Cifuentes. Yo la verdad que no miro ese programa, pero esa noche lo miré y en un momento Santoro, cuando hablaba del caso corrupción de una empresa constructora de Brasil que se llama OAS, en vez de decir la empresa de Brasil, dijo el nombre de mi empresa. Concretamente dijo la empresa constructora OPS. Dale, vamos. Guarujá, contra el mar. San Pablo. La empresa constructora OPS, para ganar un contrato con Petrobras, le hizo los arreglos y por eso es que el juez Moro lo condenó a 9 años de prisión. Después el tribunal de segunda instancia amplió a 12 años de prisión. Muy bien, esa fue una parte. Era Tony, ¿no? público que la empresa brasileña se llama OAS y la de Mario Echeve se llama OPS. Sí, Y Daniel Santoro dice OPS. sí. Y a la tarde le dijeron, escuchá que te vamos a mandar un mensaje. Increíble. Digamos, demasiadas casualidades. Le dicen eso a la tarde. Se equivoca justo Santoro y justo dice esas 3 letras y no dice ARB o STN, cualquiera. Justo dice el nombre de la empresa de Che. Está muy puntilloso Tony hoy, Si tiene Mena, 4 patas, ladra y mueve la cola, parece que es un perro, ¿no? No, ¿Qué pero definitivamente? no Se nos salió de- quedemos conforme con No, esto. no, que por eso, para que se viene la segunda parte y Tony te la va a presentar, pero hacía Es encargo. terrible. Yo creo que todo lo que estamos conociendo con esta causa que nos tiene a todos asombrados hace algo de 2 meses, Sí. es impresionante. A ver, se comentaba, algunos se sabía, acá Luis lo puede explicar mucho mejor, respecto a esta vinculación espuria entre los jueces, fiscales, servicios de inteligencia, periodistas, etcétera. Extorsionadores. Ahora, nunca se vio en la historia argentina con el nivel de prueba que tiene esta causa. Claro, eso Acá es- descubrieron a la banda. Y lo que creo que es más importante, amén de que tiene que llegar a muy buen puerto la investigación que está en curso, es saber en cuántas otras causas intervino esta banda. Claro. ¿Hace cuánto U que otras viene bandas. operando? U otras bandas. Esos del mismo similares. tenor, efectivamente. Luis, hay otras bandas, ¿no? Claramente. Sí, vos fíjate que en la causa están involucrados 2 comisarios de la policía bonaerense, algo que está soslayado, que muy pocos dicen. Y la policía bonaerense es una también de las patas de estos sistemas de corrupción. Recordemos que hace poco hubo un tiroteo entre la Policía Federal y también miembros de la policía bonaerense por una cuestión de extorsión precisamente. Es decir, los sistemas de inteligencia y los sistemas de seguridad con el Poder Judicial y algunos medios de comunicación operan al margen del Estado y generan un poder muy difícil de resistir, sobre todo para los jueces que no tienen que legitimarse frente a la sociedad, que no tiene una sociedad que lo controle, que esté presente y que quedan en manos de estos sectores. Te lo está diciendo un ex juez. No te lo está diciendo cualquiera, un ex juez. Y lo veo aburrido a Cano. Así que, Tuni, vas a tener que presentar algo muy picante para que Cano se ponga nuevamente en el eje de este programa. Dale con la segunda parte. Bueno, al día siguiente lo llama por teléfono Sí. D'Alessio, después de que este hombre dice OPS en lugar de OAS, o en lugar de OMB, o en lugar de cualquier cosa. Sí. Al día siguiente, 5 de abril, lo llama y le dice, ¿escuchaste? No, ¿qué pasó? ¿No viste Animales Sueltos? No, yo duermo a esa hora, no puedo. Pero escúchame. Bueno, escuchá esta noche. ¿Podemos Al ver la día declaración? siguiente. Vemos la declaración. Ah, de dale, Cifuentes. mejor. Dale, está la Mucho parte. mejor. El primer paño, Jorge, el que pusiste recién, aparece que el 5 lo llama. Bueno, básicamente en el otro paño decía, el 5 de abril me vuelven a llamar y como dijo Tuni recién, ¿cómo no vas a ver el programa? Le dice D'Alessio. Ese mismo día me volvió a llamar y me dijo, último aviso, ¿no? Ahí está, al día siguiente, el 5 al 4, me volvió a llamar D'Alessio y me preguntó por si había visto el programa. Le dije que no, había fingido Cifuentes que no había visto Sí. el mensaje que le había mandado Santoro. Claro. Es ahí, Jorge, por favor, ahora sí, vuelve al paño anterior. Y entonces, en esta parte le dice, ¿cómo no vas a ver el programa? Le dice D'Alessio. Ese día me volvió a llamar y me dijo, último aviso, mira el programa esta noche, si no reaccionás mañana, esto es una guerra. Te sacan en Clarín y ahí empieza. Dale, Tuni. Bueno, entonces esa noche, 5 de abril, al día siguiente, después que dijo OPS el día anterior en lugar de OAS, esto es lo que pasó.
Carromén en 6 meses de prisión preventiva, el vicepresidente de Ecuador y demás, pero que un... ya también con color de medio. Con color de medio y demás. Pero no es solamente esta causa, Maxi, porque acá esta causa por la que va el preso es por la del triplex que costó $1.200.000, un triplex de 251 metros cuadrados, que dice el juez que se lo regaló precisamente la empresa OPS, una de las grandes constructoras, a cambio de contratos de obras públicas. Tuni, Me cuesta, Pará. sí, dale, Fantino, dale, ¿qué? ¿Quién hablaba? Porque estamos viendo... Santoro. ¿Y en la noche anterior? Santoro. Se ve que tiene un disléxico Santoro. ¿Conoces? No, porque acá vos fíjate que dice, el departamento tenía 250 metros cuadrados, valía $1.200.000, tiene toda la posta y justo se equivocan las tres, Para un letras. segundo ahí. ¿Cuánto le pedían a Cifuentes? ¿No le pedían $1.200.000? Le pedían $1.200.000. ¿No habrá sido otra parte del mensaje? Justo el departamento puede costaba ser. lo mismo Y que lo la que verdad que no se me había ocurrido ni a mí ni a Cifuentes tampoco, porque no ligó la cifra. Hoy estoy muy lúcido, Tony. Me he Brillante. agarrado lúcido. Escuchás Entonces, dólares y te prendés. ¿Cómo? Escuchás dólares y te prendés. No, claro, $1.200.000, digo. A él le habían pedido $1.200.000 para resolverle todos los problemas en la FIP, todos los problemas penales y todos los problemas periodísticos. Bueno, para un segundo. Te juro que así era la formulación. Vamos a poner un lugar de Cifuentes. Sí. Obviamente no tenemos esa guita, pero estás viendo de nuevo el programa Animales Sueltos. Te pidieron $1.200.000 y tu empresa se llama OPS. Sí. Dale, escuchémoslo de nuevo. El presidente Carromén en 6 meses de prisión preventiva, el vicepresidente de Ecuador y demás, pero que ya también con color de medio. Con color de medio y demás. Pero no es solamente esta causa, Maxi, porque acá esta causa por la que va el preso es por la del triplex que costó $1.200.000, un triplex de 251 metros cuadrados, que dice el juez que se lo regaló precisamente la empresa OPS, una de las grandes constructoras, a cambio de contratos de obras públicas. 251 Metros, pero dijo $1.200.000. Sí, tal cual. Te aclaro que la abogada de Pedro Echeves pide la indagatoria de Santoro mañana en la causa de Dolores, porque esto es distinto. Lo tiene que imputar para indagatoria, ¿no? O sea, ¿Qué? le están pidiendo la imputación. Sí, claro. Le están pidiendo Sí. la imputación. Sí. Es decir, como sospechoso, además de un delito grave como es la extorsión. Saben ustedes mucho más que yo. ¿Hay extorsión ahí? Bueno, él te lo puede explicar mejor que el penalista. No, Pero yo quería, escuchaba atentamente y, bueno, ustedes saben que a mí me destituye María Eugenia Vidal, el gobierno de María Eugenia Vidal. ¿Quién lo anunció? Lo anunció Clarín. En una nota, en el año 2016, dijo los jueces y fiscales que más incomodan al gobierno, y primero estaba mi foto. Y después venía Alejandra Gils Carbó, Rosansky y otros. Yo decía, ¿pero por qué a mí? Si yo soy un juez, un humilde juez de la provincia de Buenos Aires, mucho menos importante que esta... ¿Pero que eso fue un mensaje? ¿Por qué te pones? Yo creo que fue un mensaje. Yo creo que fue un mensaje justo en el momento donde yo estaba suspendiendo el aumento tarifario, afectando grandes intereses económicos de Rogelio Pagano concretamente, que había comprado las distribuidoras eléctricas en la provincia de Buenos Aires. Y después aparecí en la lista de espiados también de Eve Bonafini. ¿Te acordás que sacó 110 espiados? Bueno, yo estaba entre ellos. Está bueno, está en todas las listas. Claro. Bueno, creo que es una mecánica todo esto que se viene dando. O sea, Clarín te publicó previamente a ser destituido que te iban a destituir y que era incómodo para el mensaje, poder. claro, lógicamente. Juan. A ver, Tomás, no puedo no decir que sorprende, sin duda sorprende. Ahora, lo que estamos viviendo ahora era un final anunciado. Digo, recordemos cómo asume el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Asume procesado por estos mismos Por espionaje, delitos. y son los mismos Por tipos. espionaje ilegal. Claro. Espionaje ilegal que usaba de las más diversas fuentes, ¿no? Sí, Para claro. fines familiares, fines comerciales, fines políticos, etcétera, incluidos los familiares de las víctimas del atentado a la AMI, etcétera. Asume procesado por ese delito. Los 3 camaristas que habían confirmado su procesamiento, ¿dónde están? En su casa. Dejaron de serlo. Utilizando, como hicieron con el juez Arias, el mecanismo del juicio político, el jury de enjuiciamiento, etcétera, los 3 camaristas que habían confirmado el procesamiento de Mauricio Macri por espionaje, dejaron de serlo, casualmente, por otros motivos, siempre operando también el diario Clarín.
asume la presidencia de la Nación. A las 3 semanas de asumir la presidencia de la Nación, deroga la reforma del servicio de inteligencia que habíamos hecho en el año 2015. Principalmente, ¿qué es? La prohibición de función policial de los agentes de inteligencia, y llenan de ex policías la Agencia Federal de Inteligencia, y la vuelta a la oscuridad, al oscurantismo absoluto del 100% del presupuesto de fondos reservados. Se bancó en base a eso, ¿no? A inteligencia, claramente. Exacto. Dígale, Hoy ¿verdad? Vemos cómo está el servicio de inteligencia Inteligencia y completamente carpetazo. descontrolado. Bueno, ¿de dónde sacar los carpetazos si no haces inteligencia? Aunque sea en algo, te tenés que aproximar a la vida del otro Exacto. tipo. Pero sigamos el razonamiento, Tomás. A las 3 semanas deroga la ley de inteligencia y hoy así tenemos el servicio de inteligencia, 100% de fondos reservados, etcétera. Promueve la designación de 2 jueces de la Corte Suprema por decreto simple, avasallando directamente la Constitución Nacional y las potestades del Congreso, del Senado particularmente. La Corte Suprema en un desbarajuste también terrible en los últimos años de este gobierno. Continúa ese verano del 2016 y empieza, como decía recién bien Luis, a correr a los bolsazos a Gil Carbó. Amenaza a sus hijas, publicación de los datos personales de las nietas, etcétera. Gil Carbó termina renunciando. Así vemos cómo está el Ministerio Público Fiscal, con fiscales descontrolados haciendo cualquier cosa. No, es tremendo. Entonces, no podíamos llegar a otro final con las cosas que este gobierno hizo. ¿Te puedo parar ahí, Juan? Sí, por porque hemos favor. encontrado una cosa muy importante. Atención, Cano. Y atención, Tuni, ¿eh? Atención con esto porque se ve que arriba también le ha entrado la bala y han encontrado el precio del departamento que decía Santoro que era $1.200.000. No me digas que no era 1.200.000. Era el 4 de abril, Clarín publicó el precio, el día de la extorsión. Del departamento de Lula, de que la adjudican a Lula. Exactamente, publicó el precio. Dale, a ver, lo vamos a leer. Me voy a acercar al televisor, dale. Clarín dice: Sergio Moro, el juez que coordinó la gigantesca investigación anticorrupción autolavado que agitó el país en los últimos años, condenó a Lula tras determinar que dirigió una trama corrupta para conceder a OAS, no a OPS, contratos gubernamentales por el valor de 25 millones a cambio del departamento, que en ese momento el departamento costaba $600.000. Ese mismo día, el diario Clarín, al cual pertenece Santoro, haciendo, digamos, básicamente referencia a la misma información, decía que el departamento costaba $600.000. Y Santoro decía OPS y $1.200.000, que era lo que le pedían a los... Me parece que este va a ser un buen dato para el juez. Y sí. Bueno, veremos qué es lo que sucede, pero me parece que esto es una escala distinta de relación del periodismo con esta banda. Hay periodistas relacionados con esta banda que digamos, los llevan a Rosario. Hay una mezcla de la banda con algunos integrantes del periodismo, pero esto es otra escala. No, incluso jurídicamente es otra cosa. Si esto que están diciendo, que estamos viendo ahora, se comprueba efectivamente en las pruebas del expediente, esto es una complicidad absoluta. Esto es- Santoro pasa a ser un partícipe necesario de la maniobra de D'Alessio. Juan, no hay duda de esto. O sea, no importa si se corrobora, lo corroboró o no el juez. Esto es lo que pasó. Te estamos diciendo lo que pasó. Esta es la realidad. Es el diario Clarín y veías el programa de Santoro. Y la denuncia apunta a eso. Me impresiona. Sinceramente... Lo que impresiona es que todavía D'Alessio no fue citado, Santoro no fue citado en indagatoria. Bueno, lo que sucede es que estuvo 4 días Barreiro, etcétera, etcétera. Pero me parece que, insisto, la abogada de uno de los damnificados, de Pedro Echeves, pide la indagatoria de Santoro mañana en Dolores, ¿no? Mariano, ¿esto crees que puede incidir en la economía? Digo, todas estas cosas que pasan, que obviamente se están evitando en los medios importantes, digo, no está instalado en la sociedad el tema claramente, o no en la generalidad, digamos, no como se instaló el tema Fariña en su momento, Sí. pero digo, ¿esto tiene incidencia en la economía? Sí, pero me parece que lo centrales son las políticas económicas que ha adoptado el gobierno. El beneficio a la especulación financiera, o mejor dicho, saqueo financiero de las grandes corporaciones internacionales. También
está volviendo a evaluar la situación para declarar como arrepentido. Ya vos contaste que está en la enfermería del penal de Ezeiza diciendo no me dejen solo, no me dejen solo. Bueno, se habla que podría declarar como arrepentido. Pregunto del sentido común, a los tres, ¿no? Si se van a declarar arrepentidos, estos que tuvieron un alto rango de responsabilidad en esta cadena, tienen que tirar para arriba la pelota. Y así lo prevé la ley. ¿Y para dónde van a señalar? Así lo prevé la ley del arrepentido, tan mal usada en algunos casos. No solo tenés que reconocerte partícipe de un delito que vos hayas cometido, sino que tenés que brindar información más relevante que la que te involucra a vos. El carpetazo, el condicionamiento por ese lado. El Poder Mundial siempre que utilizó la corrupción es porque iba también como arrepentido en diversas causas, con lo cual no van a poder contratar obra pública. Las empresas, ya hay capitales offshore que están queriendo comprarlas. Me parece que detrás de cada denuncia de corrupción hay un negocio. Bueno, Un tenemos segundo. Sí, dale. No, 15 segundos. retomando lo que le preguntabas a Mariano. 15, por favor, Juan. Yo no creo que esto genere problemas en la economía, lo que sí creo que lo complementa. El plan económico de este gobierno que genera pobreza, exclusión, hambre, desempleo, a la gente que protesta por esas medidas económicas la reprimen con el Ministerio de Seguridad. Y a los dirigentes políticos que recogen esas banderas para proteger a esas personas, las espían y las persiguen judicialmente. Entonces creo que estas herramientas de espionaje, persecución, son un complemento para poder desarrollar las políticas económicas. Muchas gracias, muchachos. Gracias a vos, Tomás. Nos metemos ahora en el problema de la ciencia. Realmente está tremenda la situación. Argentina está perdiendo todo lo que había recuperado y esta es la situación de muchos científicos muy importantes en la República Argentina. A ver. Contame un poco quién sos vos. Bien, yo egresé de esta misma facultad, trabajé en esta cátedra, hice mi trabajo final de tesina. Me fui allá por el año 90 a Alemania. ¿Por qué? Porque estaba complicado, digamos, acá hacer investigación en esa época. Estuviste 20 años en Alemania porque, bueno, obviamente el país le cerró el lugar a los científicos, a la ciencia en general. ¿Y volviste cuándo? Me fui decidiendo en el 2010 definitivamente, pedí el ingreso a la carrera del CONICET. Salió, entré en un programa de repatriación. Fue muy positivo desde el punto de vista que nos permitió iniciar la investigación acá en Argentina. Entraste en el plan de repatriación de científicos, ¿no? En algún momento. Sí, exactamente. Presenté los papeles alrededor del 2012 y en el 2013 fui aceptada como una científica repatriada. Sí, yo estaba realmente muy entusiasmado y realmente veía perspectivas muy buenas. Tuvimos del 2010 tuvimos un apoyo muy importante para la ciencia. Nuevamente empezó a haber mucha más financiación. Los convoco a nuestros científicos y al buen trabajo del CONICET para que tenga un mayor impacto social. Y todo eso, digamos, con el nuevo gobierno empezó a cambiar. Jamás he estado en contra de la ciencia y tecnología. Siempre lo que he rescatado de este gobierno ha sido eso. Empezó a desfinanciarse. Me encantaría tener más presupuesto para ciencia y tecnología, donde se construye el futuro del país. Actualmente el CONICET está totalmente desvalijado. Prácticamente duplicamos el presupuesto de todo el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Ya desde el año pasado se recibió alrededor del 30% del dinero que el CONICET debía enviar simplemente para mantenimiento de cosas básicas de mantenimiento del edificio. Nosotros podríamos decir que estamos en un modo de supervivencia en este momento. Nos preocupa y nos afecta casi emocionalmente el hecho de que las perspectivas hacia futuro son
malas. Estamos hablando de que la luz cada mes son unos 150.000 pesos y en este momento el Instituto Ferreira, por ejemplo, no ha recibido el dinero para poder tener algo tan básico como la luz. Ocurre eso, que te encontrás en un momento que tendrías que estar pensando en qué experimento es el que sigue, no, te quedas pensando en cómo haces para sobrevivir a marzo. El desarrollo de la ciencia es fundamental para avanzar a ese país más unido, integrado, con menos pobreza y más oportunidades. No vemos cómo podría llegar a servir un CONICET o un sistema científico en Argentina con el proyecto de país que tiene el nuevo gobierno. Una verdadera situación crítica la que está atravesando la ciencia y los científicos en la Argentina. Lamentablemente vamos a retroceder. Y le pregunto a Roberto, ¿cómo anda Roberto primero? Buenas noches. ¿Cuál es la importancia de la ciencia? Quiero que le explique a los argentinos, digamos, sintéticamente, ¿por qué no tenemos que perder la ciencia? Bueno, todo el mundo sabe que hoy en día, en el siglo XXI, el conocimiento es uno de los insumos básicos para el desarrollo de los países. Hay que mirar simplemente a Alemania, Estados Unidos, Israel, Australia, cuánto invierten en ciencia, cuántos investigadores tienen. Argentina hizo un gran esfuerzo en 12 años para reconstituir un sistema científico que estaba destruido en el 2001 y lo volvió a consolidar. ¿Qué podemos perder? ¿Qué es lo que podía perder hoy en día el que está viendo el programa? Y uno le dice, bueno, si hoy en día no tenemos plata para el INTA, los productores ven afectados a la capacidad que tienen para desarrollar su producción. Lo están desguazando al INTA. Lo están desguazando al INTA. Si no le damos dinero al Instituto Maistegui, no tenemos la capacidad para producir la vacuna de la fiebre hemorrágica y estamos poniendo en riesgo la salud de la población. Claro. Cuando no le estamos dando dinero para que se construya la central nuclear y ponemos en riesgo el plan nuclear, terminamos con no solo echando ingenieros de nucleoeléctrica, sino que terminamos con desempleo en Campana y Zárate. Cuando cortamos el plan satelital y no fabricamos ARSAT-3, estamos afectando no solo a INVAP, sino que también afectamos a toda la cadena de pymes tecnológicas que se crearon en torno a los desarrollos. Entonces, todos los desarrollos de ciencia básica, de ciencia aplicada, de tecnología, hacen a la capacidad que tiene un país para ser competitivo en el mundo. Bueno, te paro ahí, Roberto. Vamos a presentar la segunda parte del informe y después de este informe quiero que empiece a jugar Mariano Kestelboim para que me analice, bueno, desde lo económico, si podría bancarse la ciencia y por qué es este recorte brutal hacia la ciencia. Si es una cuestión económica o una cuestión ideológica de pasarle la ciencia a los Estados Unidos, a Alemania y a España, que es donde se están yendo estos científicos. Estamos orgullosos de nuestra tradición científica. Y bueno, lo que vemos indudablemente que se va produciendo un estancamiento y que se ha ido acentuando cada vez más durante los últimos años. ¿Hasta cuándo trabajabas en el CONICET? Hasta el 2015. ¿Por qué dejaste de hacerlo? Por la reducción presupuestaria se han reducido el número de ingresos. El desarrollo de la ciencia es fundamental para avanzar. Me dicen que no recomiendan mi ingreso por falta de fondos. ¿La generación que empieza tiene ganas de irse del país? Muchos compañeros de mi camada, digamos, que están afuera y no piensan volver. Yo lo que quiero es proteger a los chicos jóvenes y eso lo tiene que hacer el Estado, porque sería muy peligroso que estos chicos tengan que emigrar y que después no vuelvan al país. ¿Qué países son los que chupan los cerebros argentinos en general? Mucho Europa y Estados Unidos. ¿Pagan bien? ¿Reconocen? Por supuesto, sí. Justamente ahora, en este momento, tenemos los sueldos de los investigadores más bajos de Latinoamérica. El CONICET es la institución mejor posicionada en América Latina. ¿Y el presupuesto de la ciencia? Pasamos de un 0,35% del PBI a un 0,25% del PBI. ¿En qué periodo? ¿Cuándo teníamos 0,35? En el 2015. ¿Y hoy? 0,25. 0,25. Prácticamente duplicamos el presupuesto. Hay menos fondos destinados por parte de este gobierno a la ciencia, ¿no? Sí, y eso no es un suponer, ¿no? Ha habido una reducción de al menos 2 puntos en el PBI. Obviamente el presupuesto está muy restringido, pero está restringido en todas las áreas de gobierno. ¿La timba financiera cuánto se lleva del presupuesto? El Banco Central en la timba financiera perdió en un mes el doble del presupuesto universitario. Comparamos con los otros ministerios, no tenemos mucho motivo de queja. El tema de la timba financiera es vital. Si se están pagando intereses ingentes y ese dinero se va allí, obviamente ese dinero no va a estar disponible en otras cosas. Fíjense lo que sucede ahora. Durante mucho tiempo discutíamos proyectos y ahora estamos discutiendo salarios nuevamente. Una época que pareció olvidada. En ese sentido, está claro que el FMI receta recortes en ciencia, en educación y en salud a los países periféricos. Los países centrales no hacen eso. Los países centrales
quédate muy tranquilo que invierten y mucho en ciencia y tecnología. Tenemos que seguir trabajando juntos para seguir produciendo investigaciones de vanguardia que nos permitan llegar a lugares donde nadie todavía llegó. Mariano Macé, sintéticamente, ¿por qué, digamos, la ciencia no es un dolor de cabeza desde lo económico para el gobierno y por qué se hacen esos recortes? Me parece que fundamentalmente el gobierno en lo que está buscando es que el país se normalice. Y desde el punto de vista del gobierno, la normalización pasa porque Argentina sea una economía más parecida a la del resto de la región. Es que básicamente explotan sus recursos naturales y hacen negocios financieros y comerciales. Se olvidan o minimizan su aparato productivo. Argentina, a diferencia del resto de los países de la región, durante los últimos 60, 70 años había conseguido una matriz productiva diversificada, integrada, con alto desarrollo científico-tecnológico, y eso es lo que está desarmando. Y eso es lo que el gobierno está llamando que está transitando el camino hacia la normalidad. Porque los otros indicadores macroeconómicos dan desastrosamente mal: inflación, riesgo país, pobreza, caída del Producto Bruto Interno. Entonces, lo que está ocurriendo con la economía nacional es que se está primarizando. Los capitales se están orientando a los negocios financieros especulativos y solamente pueden competir internacionalmente las áreas productivas vinculadas a la explotación de lo primario, agrícola, pesca, minería, pero lo industrial, lo tecnológico queda en un segundo plano. Argentina se inserta de esta forma en una organización mundial de la producción en la cual somos proveedores de materias primas. Vuelve el modelo agroexportador a la Argentina con el agregado de los negocios financieros especulativos y negocios energéticos también. Pero el resto, la actividad productiva, se primariza y es por eso que hay una exclusión en el mercado laboral muy importante. Hay flexibilización laboral, precarización del empleo, mucha exclusión social, y en un país que tiene casi 45 millones de habitantes, este tipo de políticas económicas no puede perdurar en el tiempo. En algún momento, como ya ocurrió en el pasado, en 2001-2002, me parece que la población va a reaccionar y finalmente van a tener que cambiar el rumbo o elegir otro camino. O irse, mejor dicho. En segundo nada más vas a ver el tape donde los científicos dicen que tienen miedo al cierre de CONICET. ¿Esto es probable, Roberto? ¿Puede pasar esto? Bueno, hay que recordar que en 1994 hubo un informe del Banco Mundial que aconsejaba privatizar al CONICET y a la Comisión de Energía Atómica. Estamos volviendo a la etapa neoliberal y me parece que en la situación actual, en la cual vos vas creando las condiciones salariales, las condiciones de las becas, que son siempre absolutamente insuficientes para mantener los científicos en el país, lo que estamos haciendo es abrirle la puerta para que se vayan. La verdad que hay que recordar que en el 2001... el CONICET estaba a punto de desguazarse. Teníamos 3.500 investigadores, los cuales solamente 500 eran menores de 45 años. O sea, la institución iba a morir. Hoy en día estamos transitando un camino en la misma dirección. Obviamente necesitan un plazo mayor para completar el desguace, claro, pero estamos caminando en esa dirección. Roberto, muchísimas gracias por haber venido, muy claro. Por favor. Vamos a ver la última parte del informe sobre ciencia. ¿Qué panorama ves hacia el futuro? Lo veo bastante complicado en este momento. Se desfinancia más y no sabemos en el futuro qué es lo que puede llegar a pasar. Es un sistema único en el mundo y que tiene su razón de ser en la medida en que se quiera que Argentina sea un país desarrollado. Y ustedes son un orgullo para todos los argentinos. Tuvimos un problema en el techo del edificio, que es un edificio antiguo que por supuesto requiere mantenimiento y por la falta de dinero no lo tiene. Entonces se cayó todo el cielo raso de uno de los laboratorios importantes del instituto. Tuvieron que desalojar todo el laboratorio y bueno, actualmente no se puede arreglar ese laboratorio. Nosotros queremos en este viaje contar a las autoridades y al pueblo marroquí el desarrollo que la Argentina está teniendo, por ejemplo, en el área científica. Se tienen el hueco en el techo, digamos. Tienen el hueco en el techo. Quiero que sean realistas respecto a las políticas implementadas por este gobierno. ¿Qué ven para el futuro, para los próximos años? Con menos recursos, tratar de buscaremos más colaboraciones internacionales, pero, a ver, en la colaboración internacional tenemos cosas que hacen
ellos, cosas que no nos dicen y cosas que hacemos nosotros y no les decimos porque son interesantes para nosotros, y cosas que hacemos juntos. En la medida que nosotros vamos perdiendo financiación, vamos a tener que hacer cada vez cosas que les interesen más a ellos. Especialmente porque dedican su vida a la investigación de calidad. Hay muchos científicos que tienen miedo a la desaparición del CONICET. ¿Lo ves probable eso? No me atrevo a decir que no puede desaparecer el CONICET. Me da la impresión que la actual política del gobierno no pretende un país desarrollado y para el Fondo Monetario Internacional es pensable que no tiene ningún interés que exista una competencia tecnológica en un país periférico, sino que les conviene exportar su propia tecnología, como lo hace Alemania, como lo hacen otros países. ¿Te ves en Argentina dentro de 3 años o te vas de nuevo? Todo depende mucho de la cantidad de dinero que Argentina siga invirtiendo en ciencia. ¿Realmente tenés miedo de que pueda desaparecer el CONICET? Sí. Ponen todo su talento para encontrar esas herramientas con que la Argentina va a escribir el próximo capítulo de nuestra historia. De esta situación tremenda vas a conocer otra que es peor. Hay gente que está cayendo presa. Te dijimos la semana pasada, te mostramos una ciudad de Córdoba que se llama Cruz del Eje, en donde la gente iba presa por robar una mamadera. Había gente que ya estaba yendo presa por robar mamadera, jamón crudo, por robar una leche, por robar alimentos mínimos para poder pasar el día. Hay una fiscal que ha hablado con Miguel Ponce de León y le ha contado la situación concreta. Miguel, contame qué está pasando. Es una situación muy traumática, le empezó a reflejar Fernando Soriano en Infobae. Tiene que ver con los nuevos presos de la miseria. La fiscal Mónica Cuñarro nos explica que aumentó la cantidad de detenidos por robos menores, por robar comida. Vos pensás que Cuñarro es una de las fiscales más importantes del país, se investigó al narco Marco Estrada González y pasó a investigar estos delitos a investigar a personas que roban comida. Esto tiene que ver con el aumento de la miseria, la pobreza y de estas personas que se quedan sin laburo y pasan a caerse inmediatamente sin una red de contención. No son los de la pobreza estructural, los indigentes que están hace varios meses, son los que se quedan sin laburo, que están en una situación de desesperación importante y la única opción que tienen en ese, te diría que una situación muy desesperante, roban comida. Hay, por ejemplo, un caso de una persona que robó una tira de asado y 5 paquetes de salchichas y se generó una causa judicial. Después tenés a otro que en la desesperación también intentó robar una bicicleta, lo detuvo la policía, fue a la audiencia y el juez lo que hizo fue generar que lo liberen y le tuvo que dar 200 pesos para que compre una pizza por la situación de hambre en la que estaba. Me tocó ver de nuevo esto que planteaste vos como un ejercicio en la vía pública, empezar a ver a la gente, ¿no? A la cara. Digamos, he visto cosas tremendas hasta venir al canal. He visto papás con sus hijas tiradas en la calle, pero de esto que se hablaba recién, de la gente que cae del sistema, no del que ya está caído estructuralmente, sino del que empieza a caer en el sistema. Una piba que venía con su mochilita del trabajo, tratando de revolver la basura. La verdad que lo que está pasando es realmente crítico. Esto decía la fiscal Cuñarro. Estamos todos juntos, trabajando todos los días para que la gente esté un poquito mejor en seguridad. ¿Usted aumentó la cantidad de personas detenidas por robar comida? Sí, claro. A partir de la sanción de la ley de flagrancia durante el año 2016, automáticamente son detenidas y pasan en general, o en el más del 80% de los casos, entre 24 y 48 detenidos. Vamos a unir eso a la audiencia del procedimiento de flagrancia por el delito de hurto en grado general. ¿Cuál es el objetivo general de esta ley? Habría que preguntárselo al gobierno. Es un mecanismo que lo que hace es permitir una instrucción y un juicio muy acotado, muy corto. La idea, según los fundamentos remitidos al Congreso y que se aprobaron, fue bajar las tasas de delito combatiendo la inseguridad. De delitos importantes. Supuestamente sí. Un abordaje integral de la cuestión del crimen, tanto en la criminalidad compleja como en aquella que también nos golpea todos los días. ¿Cómo fue ocurriendo esto del aumento de cantidad de gente detenida por robar comida? Los casos de detenciones aumentaron de 1.700 aproximadamente a 3.400 por año. De esos casos, más del 90% de las detenciones, es decir, los hechos que entraron al sistema penal son robo o hurto de comida, tira de asado, salchichas, verduras o un termo, que se pregunta para qué era y era para revenderlo en la calle. Su pasión, ¿a qué se dedica?
haber intentado ponerse legítimamente el espejo de un parasol del vehículo marca Honda. La Fiscalía imputa al acusado del delito de tentativa de hurto. Ante una nueva situación económica negativa y de miseria, esta ley lo que hizo fue mostrar de esa situación económica la peor cara. Y la peor cara es que son presos por miseria. Solicito el sobreseimiento en mi sentido. Es un hombre que trabaja en la calle, no tiene ningún antecedente de ningún tipo. ¿Qué pasa con ese que roba a la tira de asado, por ejemplo? Hay que hablar con la víctima. En este caso fue una cadena de supermercados. Y en este caso esta cadena de supermercados, como víctima, lo que dijo es que quería continuar con el juicio hasta la condena. Pero se dan otras situaciones porque no dejan de ser hechos de pobres contra no ricos. Como no hay violencia ni armas, eso diría que es prácticamente arriba del 90% que no hay violencia. Las víctimas, increíblemente, aunque le sacaron algo de su propiedad, un pequeño comercio, se hacen empatía con la persona que cometió el hecho y dicen, ¿pero la justicia va a gastar dinero para esto? ¿Su pasión a qué se dedica? ¿Su ocupación a qué se dedica? Los acusados se acercaron a estas rejas, que están colocadas en una zona parquizada, y lograron desprender 2 tramos de ese recado y los cargaron en un carro de cartonero con el propósito de apoderarse de ellos. Uno se encuentra o con gente que hace días que no se baña, gente en situación de calle, gente que no come, o un caso en el que era un chico que no comía hace 2 días, su situación era de calle, era un nuevo, digamos, desocupado, y después terminó dándole dinero de su bolsillo para que coma. Buena nota, Miguel, esa, ¿eh? Mariano, por favor, decime si esto puede cambiar de acá a fin de año. No, lamentablemente esto no va a cambiar, la situación se va a seguir agravando. Lo que estamos sufriendo hoy es un cambio tremendo de los precios relativos. Los alimentos aumentan muchísimo más que el resto de los precios en la economía. La mayoría de los analistas comparan los aumentos salariales con el proceso inflacionario, pero en el caso de los alimentos, alimentos básicos como la carne, la leche, lácteos en general, harinas, verduras, frutas, aumentaron en una proporción muchísimo más importante. Lo mismo también los servicios públicos. No, entonces, y los medicamentos. Los medicamentos es una cosa. Es decir, la cosa contra los jubilados es nunca vista. Sí, contra los jubilados y los más pobres, es así. Che, nos tenemos que ir al corte. Sí, sí. Mil disculpas, les pido mil disculpas, muchachos. Ya se viene Darío Gaño y se viene un análisis de Pablo Cano respecto a las vicepresidencias, a quién le va a dejar la vicepresidencia a Mauricio Macri. A la tanda ya volvemos, dale.